Hay momentos en los que miras a tu alrededor y sientes que el mundo se ha vuelto demasiado oscuro para un corazón como el tuyo. Luchas con pensamientos que no te pertenecen, cargas miedos que no nacieron en ti y te preguntas cómo es posible que mientras intentas hacer el bien, la maldad parezca avanzar más rápido. Sientes el peso de un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Una presión invisible que te rodea, como si algo quisiera apagar la luz que Dios encendió dentro de ti. Y aunque no lo dices en voz alta, hay noches en las que te preguntas si realmente tienes la fuerza para seguir. ¿Te ha pasado que incluso amando a Dios, sientes que te mueves en un territorio que no te quiere ver levantarte? Y entonces surge la pregunta que arde por dentro. ¿Por qué, si yo intento caminar con Dios, el ataque parece multiplicarse? ¿Por qué, si busco la paz, el enemigo intenta robarme la mente? ¿Será que no estoy preparado? ¿Será que Dios me dejó solo en una batalla demasiado grande para mí? ¿O será que hay algo en mí que el diablo teme profundamente? Esta es la pregunta que hoy el Espíritu Santo quiere responderte, porque no estás enfrentando esta guerra por casualidad. Nada de lo que estás sintiendo es coincidencia. Hay una razón espiritual por la cual tú estás siendo tan atacado. Eres un elegido de Dios en un mundo gobernado por fuerzas que intentan apagar a los que cargan propósito. Has intentado avanzarte con fuerza humana, te repetiste frases motivacionales, te diste ánimos frente al espejo, buscaste consejos que prometían paz mental, pero la batalla siguió ahí, porque no era tu mente la que estaba fallando, era tu espíritu el que estaba siendo atacado. Ningún método humano puede arreglar lo que solo Dios puede revelar. Ningún libro de autoayuda puede romper cadenas que nacen en el ámbito espiritual. Por eso sentías que nada funcionaba. La guerra nunca fue natural, siempre fue espiritual. Pero hoy el Espíritu Santo te susurra lo que el enemigo ha querido ocultarte. No estás perdiendo, estás siendo formado. No estás abandonado, estás siendo entrenado. No estás débil, estás siendo elegido. Así como David fue señalado por Dios mientras nadie lo veía, así como José fue atacado porque su sueño venía del cielo, así como Daniel fue perseguido porque su fe incomodaba a un imperio entero, así también tú estás siendo presionado no porque seas débil, sino porque eres peligroso para las tinieblas. ¿Nunca te preguntaste por qué personas con menos luz parecen tener menos batallas? ¿Por qué tú, que buscas a Dios, has sentido el peso del infierno queriendo quebrarte? Porque solo el elegido incomoda al enemigo. Escucha esta palabra de Dios que hoy te abraza y te revela la verdad que tu alma necesitaba. Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. No es una frase bonita. Es una declaración espiritual que atraviesa todo ataque, toda duda y toda mentira que el enemigo quiso sembrar en tu identidad. Si Dios te eligió, ningún infierno podrá deshacerlo. Si Dios te llamó, ningún demonio podrá frenarlo. Y hoy, si te quedas hasta el final de este mensaje, el Espíritu Santo te mostrará por qué fuiste elegido, qué hay en ti que provoca la ira del enemigo, ¿y qué hará Dios en tu vida en las próximas semanas? Este no es un video más. Es una revelación destinada a abrirte los ojos y devolverte la fuerza para caminar como hijo, como guerrero y como elegido de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que Dios revelará hoy podría cambiar el rumbo completo de tu vida. Cuando el enemigo te ataca en lo que más duele, hay heridas que no vienen de golpes visibles, sino de ataques silenciosos que llegan directo al corazón. Hay momentos en los que el enemigo no toca tu cuerpo, pero hiere tu confianza. No destruye tus bienes,
pero intenta paralizar tu fe. No rompe tus manos, pero quiere quebrar tu propósito. Y tú lo has sentido. Esa presión en el pecho que aparece sin explicación, ese miedo que nace de la nada, esa inseguridad que entra en la mente como un susurro oscuro diciendo, no eres suficiente, no podrás, Dios ya no está contigo. Son ataques diseñados para un objetivo muy específico, hacerte olvidar quién eres en Dios. A veces piensas que eres débil, porque te afecta demasiado lo que deberías ignorar. Pero no es debilidad, es sensibilidad espiritual. Los elegidos sienten más intensamente porque cargan un propósito más grande. Lo que otros toleran fácilmente a ti, te pesa porque tu alma tiene otra dimensión. Y aunque te esfuerces por aparentar fortaleza, sabes que hay batallas internas que nadie más conoce. Esa sensación de caminar entre tinieblas mientras sostienes una luz pequeña, intentando no dejarla apagar. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué te duele tanto lo que a otros no parece afectarles? El Espíritu Santo te recuerda hoy una historia que explica tu dolor con una claridad que pocos entienden. La historia de David antes de enfrentar a Goliat. David no fue atacado por el gigante primero, fue atacado por su propia familia, por sus hermanos, por quienes debieron apoyarlo. Su padre ni siquiera lo consideró digno de estar en la presentación de los hijos cuando Samuel llegó a ungir. Fue ignorado, subestimado, humillado, pero justo ahí, Dios lo eligió. ¿No te parece familiar? ¿No has sentido que quienes deberían verte no te ven? ¿Que quienes deberían creer en ti a veces son los primeros en dudar? El enemigo atacó a David donde más dolía, su identidad. Intentó hacerle creer que no era nadie, y el enemigo ha intentado lo mismo contigo. Escucha esta verdad poderosa que hoy rompe cadenas. Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esta no es solo una promesa de consuelo, es un decreto de guerra espiritual. Dios no dijo, si estás fuerte estaré contigo. Dijo, no temas, yo estoy contigo. Él no espera tu perfección, Él se convierte en tu fuerza. Cuando llevas esta promesa al día a día, entiendes que cada ataque a tu identidad es evidencia de tu llamado. Cuando sientes que no perteneces a este mundo, es porque realmente no perteneces. Cuando pareces caminar contra la corriente, es porque tu destino va en dirección opuesta al reino del enemigo. Cada vez que las dudas llegan, puedes responder con esta verdad. Mi valor no depende de mi emoción, depende de quien me eligió. Hay días en los que te levantas sin fuerzas, pero aún así te levantas. Eso ya es victoria espiritual. Hay momentos en los que piensas que vas a caer, pero sigues firme. Eso ya es evidencia del Espíritu Santo en ti. Lo que el enemigo llama debilidad, Dios lo llama sensibilidad. Lo que el enemigo usa como ataque, Dios lo usa como entrenamiento. Lo que hoy duele, mañana te hará más fuerte. Si Dios permitió el ataque, es porque te está preparando para una victoria que asustará al infierno. Y lo que Dios revela ahora va aún más profundo, porque este primer ataque no fue casualidad. Fue la señal de algo mucho mayor que Él quiere mostrarte. En el siguiente tema, descubrirás por qué el enemigo te ha seguido de cerca desde tu niñez y qué vio en ti que incluso tú no habías visto. Type 1 to continue with the next topic or write the changes you want. El enemigo te persigue desde tu niñez porque vio lo que tú aún no sabías. Hay heridas que no comenzaron en la adultez. Hay batallas que no aparecieron ayer. Si miras hacia atrás, verás que desde pequeño te acompañaban situaciones que otros no entendían. Rechazo sin motivo, burlas injustas, incomodidad en grupos, una sensación de no encajar aunque intentaras hacerlo. No era casualidad,
no era mala suerte, mucho menos era un defecto tuyo. Era una marca espiritual que ya estaba sobre tu vida incluso antes de que tú supieras que Dios tenía un llamado para ti. Por eso el enemigo comenzó a atacarte desde temprano, porque vio señales de tu propósito antes que tú mismo. Quizás recuerdas momentos de tu infancia en los que te sentías diferente, como si hubiera una sensibilidad especial dentro de ti. Podías percibir la tristeza de otros, el ambiente de un lugar, la tensión en una casa, el dolor que nadie más mencionaba. Había algo en ti que parecía ver más lejos que los demás. Eso no era imaginación, era discernimiento. Un discernimiento que el enemigo detectó desde el principio, porque sabe que un corazón sensible en manos de Dios puede transformar generaciones completas. La historia de Moisés explica exactamente esto. El faraón no conocía a Moisés, ni siquiera sabía su nombre. Pero el espíritu del mal que operaba en Egipto sintió su llegada. Sintió que había nacido un libertador. Sintió que el poder de Dios estaba viniendo al mundo a través de un niño. Y por eso decretó muerte sobre todos los bebés hebreos. ¿Te das cuenta? El ataque vino antes de que Moisés supiera quién era. El enemigo intentó destruirlo desde la cuna porque sabía que ese niño un día partiría el mar en dos. ¿No te hace pensar en tus propias heridas tempranas? ¿No te preguntas por qué hubo cosas tan injustas que viviste tan pronto? Es porque tu nacimiento ya inquietó al infierno. El Espíritu Santo te dice hoy con claridad: no fuiste un error que el enemigo quiso destruir, fuiste un propósito que él quiso detener. Y aunque intentó quebrarte emocionalmente, espiritualmente y mentalmente desde temprano, Dios siempre estuvo un paso adelante. Cuando Moisés fue puesto en una canasta y abandonado en el río, parecía que todo estaba perdido, pero en realidad estaba siendo guiado al lugar exacto donde Dios lo formaría. Lo que parecía abandono era protección. Lo que parecía caos era dirección. ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que estabas flotando sin rumbo, sin saber que Dios te estaba guiando a tu preparación? Escucha esta verdad que hoy confirma lo que siempre sospechaste en tu espíritu. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre te conocí. Antes de que nacieras, te consagré, te nombré profeta para las naciones. Esta palabra no es solo para Jeremías, es para todo aquel que siente que fue perseguido desde la niñez sin razón aparente. Dios te conoció antes de que el enemigo te atacara. Él te consagró antes de que el mundo te rechazara. Tú naciste con un propósito que brilla incluso en medio de la oscuridad. Y esa luz siempre inquietó al reino de las tinieblas. Cuando llevas esta verdad a tu día a día, entiendes que nada de lo que viviste fue en vano. Cada rechazo formó tu sensibilidad, cada traición enseñó tu discernimiento, cada silencio fortaleció tu dependencia de Dios. No te quebraste, te formaste, no te perdiste, te preparaste. No fuiste destruido, fuiste protegido. El enemigo atacó tu niñez porque vio lo que Dios había puesto en ti, un futuro que amenaza su reino. Y ahora, el Espíritu Santo quiere mostrarte algo aún más impresionante. No solo te atacaron por lo que eras de niño, sino por lo que estás destinado a cargar en esta temporada. La batalla se intensificó porque tu llamado se acerca. En el siguiente tema, descubrirás por qué el enemigo teme la temporada que estás entrando y cuál es la señal de que tu propósito está a punto de manifestarse. El enemigo teme la temporada que estás entrando. 4.500 caracteres. Hay momentos en la vida en los que no entiendes por qué la batalla espiritual se vuelve más fuerte justo cuando pensabas que ibas a tener un poco de paz. Te preguntas, ¿por qué siento más presión ahora que antes? ¿Por qué mis emociones están siendo tan atacadas? ¿Por qué mis pensamientos se están volviendo tan frágiles?
Y lo que parece un retroceso, en realidad es una señal espiritual. Estás entrando en una temporada donde tu propósito comenzará a manifestarse y el enemigo lo siente antes que tú. El enemigo no ataca cuando no hay movimiento. No persigue a quien está estancado. No lucha contra quien no representa amenaza. Pero cuando ve que tu espíritu empieza a despertar, cuando nota que te estás alineando con Dios, cuando percibe que la luz en ti está creciendo, entonces intensifica la batalla. No porque estés fallando, sino porque estás avanzando. Y esto explica por qué últimamente sientes que algo invisible quiere quebrarte. El enemigo teme lo que estás a punto de cargar. Esta misma dinámica se vivió en la historia de Daniel. Daniel no fue perseguido por hacer el mal, fue perseguido por ser fiel. Su oración incomodaba al sistema espiritual de Babilonia, su integridad desestabilizaba las tinieblas, su conexión con Dios provocaba celos en el infierno, por eso levantaron leyes en su contra, trampas, acusaciones falsas, amenazas de muerte. No era personal, era espiritual. El enemigo sabía que mientras Daniel siguiera orando, seguía escuchando a Dios. Y cuando alguien escucha a Dios, ninguna cadena puede detenerlo. El ataque vino porque Daniel estaba entrando en una temporada de revelación divina que cambiaría la historia de un imperio. Y tú estás viviendo algo similar. Últimamente has sentido ataques emocionales sin explicación, cansancio sin razón, ansiedad que llega sin aviso. Has sentido que puertas se cierran, que personas se alejan, que situaciones se traban. Y tal vez pensaste que Dios estaba en silencio, pero en realidad Dios estaba filtrando, separando, preparando. El enemigo no quiere que cruces esta próxima temporada, porque sabe que, si lo haces, despertarás dones dormidos, recibirás claridad espiritual y caminarás con autoridad. Y él teme a un hijo de Dios que sabe quién es. El Espíritu Santo te recuerda hoy una verdad que debe anclarse en tu espíritu. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia procede de mí, declara el Señor. Esta palabra no promete ausencia de armas, promete derrota de armas. No dice que no habrá ataques, dice que no prosperarán. No dice que no habrá guerras, dice que ninguna vencerá. Cuando llevas esta promesa a tu vida diaria, entiendes que la batalla actual es proporcional a la gloria que viene, que el dolor de hoy anuncia la victoria de mañana, que lo que hoy parece un caos emocional es en realidad la evidencia de que tu propósito está a punto de salir a la luz. La presión que sientes no es señal de abandono, es señal de parto espiritual. Las tinieblas pelean más fuerte cuando la luz está a punto de irrumpir. Y hay algo más. Has sentido que Dios está moviendo cosas que no entiendes, quitando lo que parecía estable, cerrando caminos que parecían buenos. Pero lo hace porque está alineando tu vida al propósito que siempre tuvo para ti. Lo que el enemigo quiso usar como oposición, Dios lo usa como dirección. Y lo que hoy parece confusión, mañana será claridad. El Espíritu Santo quiere llevarte ahora a una revelación aún más profunda. No solo estás entrando en una temporada poderosa, estás siendo reposicionado para un nivel espiritual que jamás imaginaste. En el siguiente tema, descubrirás la señal irrefutable de que Dios te está reposicionando para una asignación mayor y cómo reconocer ese mover divino antes de que se manifieste por completo. La señal de que Dios te está reposicionando para una asignación mayor. Hay momentos en los que todo en tu vida empieza a moverse al mismo tiempo. Personas que creías permanentes se alejan sin explicación. Oportunidades que parecían seguras se cierran de repente.
Planes que tenías bien organizados se desarman frente a tus ojos. Y lo más desconcertante es que no hiciste nada mal. No pecaste, no desobedeciste, no perdiste la fe. Simplemente algo comenzó a cambiar alrededor de ti sin que tú lo decidieras. Y es ahí donde aparece la señal más clara de que Dios te está reposicionando. Cuando lo que antes funcionaba deja de funcionar, no es un ataque, es una transición divina. El reposicionamiento de Dios casi nunca llega en calma. Llega en forma de sacudidas, movimientos, redirecciones que no pediste. Y aunque al principio duele, más tarde descubres que fue la única forma de sacarte de lugares donde ya no podías crecer. Ese dolor que sientes no es rechazo, es reubicación. Esa incomodidad que te visitó no es castigo, es una invitación a un nivel más alto. Dios no mueve a alguien que no está a punto de recibir una asignación nueva, y si tu vida está siendo movida, es porque tu propósito está despertando. Esto mismo le ocurrió a José. Su vida era aparentemente estable. Tenía un hogar, un padre que lo amaba, hermanos, aunque complicados, y un futuro predecible. Pero cuando Dios decidió reposicionarlo para su verdadera asignación, todo comenzó a cambiar. Fue rechazado por su familia, vendido por sus hermanos, traicionado por quienes lo rodeaban y enviado a un país que no conocía. Parecía que todo se estaba destruyendo, pero en realidad todo se estaba alineando. Lo que José interpretó como pérdida era, en realidad, la ruta exacta hacia el palacio. ¿No te suena parecido a lo que estás viviendo hoy? ¿No sientes que Dios te movió abruptamente de lugares donde pensabas quedarte? Cada vez que Dios va a reposicionar a alguien, primero lo separa. Separa amistades, separa ambientes, separa hábitos, separa caminos. No porque seas indigno, sino porque tu nuevo nivel no cabe en tu vieja temporada. Por eso últimamente sientes que nada encaja, que nada fluye como antes, que algo te llama hacia adelante sin saber a dónde. Es el Espíritu Santo moviéndote hacia tu asignación. Escucha esta palabra que Dios usa para confirmarte el proceso. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esta es la clave espiritual. Todo coopera, incluso lo que te dolió. Todo se acomoda, incluso lo que te confundió. Dios no improvisa, Dios orquesta. Nada en tu vida es un accidente cuando has sido elegido. En tu día a día, esta verdad significa que la incomodidad actual no es el fin, es el inicio. Que la puerta que se cerró no te dejó fuera, te redireccionó. Que el alejamiento de ciertas personas no es pérdida, es protección. Que lo que sientes como inestabilidad no es caos, es movimiento. Dios está moviéndote porque tu próxima asignación requiere un espacio nuevo, un ambiente nuevo y una versión nueva de ti. Y aquí viene la revelación más profunda. Si Dios te está reposicionando, es porque la próxima etapa de tu vida no será pequeña. El reposicionamiento siempre precede a la promoción. José perdió su túnica, pero recibió un manto de autoridad. Renunció a su hogar, pero se convirtió en salvación para naciones. El enemigo no puede impedir lo que Dios ya decretó, pero intenta confundirte para que no reconozcas el movimiento divino. Por eso el Espíritu Santo quiere mostrarte ahora cómo discernir cuándo el enemigo está atacando y cuándo Dios está avanzando. Porque si confundes la transición con una guerra, perderás paz. Pero si la reconoces como dirección divina, caminarás sin miedo. En el siguiente tema descubrirás cómo diferenciar entre un ataque del enemigo y un movimiento de Dios, para que puedas caminar con autoridad y no con confusión. Cómo distinguir
Un ataque del enemigo de un movimiento de Dios. Una de las mayores confusiones que enfrentas en esta etapa de tu vida es no saber si lo que estás viviendo es una guerra espiritual o una transición divina. A veces, lo que duele parece ataque, otras veces, lo que se derrumba parece castigo. Y esta confusión te roba paz, te quita fuerza y hace que cuestiones incluso lo que Dios ya te había confirmado. Te preguntas en silencio, ¿esto que vivo es el diablo queriendo destruirme o es Dios moviéndome hacia algo nuevo? Y aunque parezca difícil, el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy a discernir la diferencia. El ataque del enemigo siempre lleva un objetivo: destruir tu identidad, apagar tu fe y aislar tu corazón. Se siente como oscuridad repentina, agotamiento extremo, pensamientos que no nacen en ti, emociones que no logras controlar. Un ataque espiritual roba, divide, confunde, paraliza. Intenta empujarte hacia atrás, hacia hábitos viejos, hacia inseguridades que ya habías superado. Cuando el enemigo está atacando, sientes que te quiere encadenar. Pero un movimiento de Dios, aunque a veces duela, siempre lleva un propósito mayor: formarte, reposicionarte y elevarte. No destruye tu identidad, la revela. No apaga tu fe, la refina. No te aísla, te separa para algo más grande. Un movimiento de Dios no produce vergüenza, produce claridad. No genera caos interno, genera dirección. Incluso cuando duele, se siente como un empujón hacia adelante, no hacia atrás. Esta distinción se ve claramente en la vida de Job. Job enfrentó ataques reales del enemigo, pérdidas repentinas, enfermedades, tristeza profunda. Pero detrás del ataque, Dios estaba moviendo algo más grande. El enemigo quería destruirlo, pero Dios estaba formando algo que Job aún no veía. El ataque buscaba quebrarlo, pero Dios permitió la prueba para restaurarlo al doble. El enemigo intentó apagar su fe, pero Dios usó el proceso para revelar una gloria que Job jamás imaginó. ¿Te das cuenta? Lo que parecía destrucción era, en realidad, una construcción espiritual que Job no podía entender en ese momento. El Espíritu Santo te muestra hoy la clave para discernir. Un ataque del enemigo te hunde, un movimiento de Dios te impulsa. Un ataque te hace perder tu voz, un movimiento de Dios te hace encontrarla. Un ataque te lleva al miedo, un movimiento de Dios te despierta una valentía que no sabías que tenías. Aquí está la palabra que ilumina esta verdad. Salmos, capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Este versículo no niega la aflicción, pero promete liberación. No dice que el justo no sufre, dice que Dios lo saca de cada una. Esa es la diferencia. El enemigo te hunde para destruirte. Dios te permite pasar por fuego para purificarte. Cuando aplicas esta verdad a tu día a día, comienzas a ver señales que antes ignorabas. Si estás perdiendo paz, identidad, enfoque y valor, probablemente es un ataque. Si estás siendo movido a cortar relaciones, cerrar ciclos, abandonar lugares que ya no sostienen tu propósito, es movimiento de Dios. Si la situación intenta robarte tu voz, es guerra. Si la situación te está revelando quién eres realmente, es dirección divina. El enemigo empuja hacia la oscuridad, Dios empuja hacia el propósito, y ahora viene la parte más poderosa. Cuando aprendes a discernir, el enemigo pierde fuerza, porque ya no te desesperas ante cada movimiento. Ya no interpretas la transición como castigo. Ya no confundes el proceso con abandono. Comienzas a caminar con autoridad, reconociendo cuándo debes resistir y cuándo debes avanzar. Cuándo debes levantar guerra y cuándo debes rendirte a la dirección de Dios. Pero lo que Dios quiere revelarte ahora va aún más profundo.
Porque no solo necesitas discernimiento para la temporada actual, necesitas entender la verdadera naturaleza de la batalla. El enemigo no te odia por lo que fuiste, sino por lo que estás a punto de manifestar. El enemigo no te odia por lo que fuiste, sino por lo que estás a punto de manifestar. Hay momentos en los que te miras al espejo y no entiendes por qué el enemigo se ha levantado tanto contra tu vida. Te preguntas, ¿qué tengo yo que pueda provocar el enojo del infierno? ¿Por qué siento que cada vez que estoy por avanzar, una resistencia invisible intenta frenarme? Y aunque no lo creas, la respuesta es más profunda de lo que imaginas. El diablo no te ataca por tu pasado, te ataca por tu futuro. No pelea por lo que hiciste, sino por lo que Dios hará contigo. El enemigo vio movimientos en tu espíritu que tú todavía no has comprendido del todo. Ha observado tus lágrimas, tus noches de oración, tu lucha interna por mantenerte firme y sabe que un corazón que se sigue levantando después de cada caída es un peligro para las tinieblas. Él no teme a quien nunca se levanta, teme a quien no se rinde. Y tú, aunque no lo creas, has sido una amenaza desde el día en que decidiste buscar a Dios, aún con el alma herida. Esto mismo ocurrió con Pedro. Antes de convertirse en apóstol, Pedro era impulsivo, inseguro, emocionalmente inestable. Sin embargo, Jesús vio en él lo que el enemigo también percibió, un líder capaz de levantar a miles. Por eso, el ataque contra Pedro se intensificó justo antes de su propósito. Jesús mismo le dijo, «Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». ¿Te das cuenta? El diablo pidió permiso para atacar a Pedro no por lo que era, sino por lo que estaba a punto de ser. El enemigo vio al futuro apóstol antes de que Pedro lo supiera. Y el enemigo ve en ti cosas que tú aún no has descubierto. El Espíritu Santo te revela hoy esta verdad profunda. El ataque no anuncia tu final, anuncia tu comienzo. Si el enemigo está presionando tu mente, tu corazón y tus emociones, es porque siente que tu espíritu está despertando. Sabe que cuando descubras quién eres en Dios, caminarás con autoridad, hablarás con impacto espiritual, romperás cadenas familiares y encenderás luz donde hoy hay tinieblas. Él no teme tu pasado, teme tu transformación. Escucha esta palabra que confirma lo que se está moviendo en tu vida. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta completarla el día en que Cristo Jesús regrese. Dios no comienza lo que no piensa terminar. Él no desata un propósito que luego va a abandonar. Si algo grande está despertando en tu vida, es porque Dios ya decidió completarlo, protegerlo y manifestarlo. En tu día a día, esta revelación cambia todo. Cuando entiendes que el ataque es proporcional al llamado, dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a decir ¿qué está por venir? Cuando comprendes que las tinieblas están inquietas, dejas de culparte y empiezas a prepararte. El enemigo no invierte energía en alguien sin propósito. El infierno no pierde tiempo atacando a quien no representa amenaza. Si te está presionando, es porque eres un territorio espiritual valioso. Y aquí viene la parte más importante. Tu propósito no es pequeño. Tu impacto no será discreto. Por eso la batalla es tan intensa. No estás luchando por sobrevivir. Estás luchando para nacer a una versión de ti que Dios diseñó desde antes de formarte. Algo en tu interior está despertando, algo que cambiará tu círculo, tu casa, tu camino y hasta tu manera de ver el mundo. El enemigo siente lo que tú aún no ves, tu autoridad espiritual. Pero ahora el Espíritu Santo quiere llevarte aún más profundo, porque no basta con saber que el enemigo teme tu futuro. Necesitas entender qué arma Dios usa para llevarte a ese destino, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Y esa arma
aunque no lo creas, es el proceso que estás viviendo ahora. En el siguiente tema descubrirás cómo Dios usa precisamente este proceso para convertirte en la persona capaz de caminar en el destino que Él preparó para ti. Dios usa el proceso que vives para formarte en la persona capaz de cargar tu destino. Hay días en los que te preguntas por qué Dios permitió ciertos dolores, por qué viviste momentos que parecían injustos, por qué tu camino no fue tan sencillo como el de otros. Te cuestionas en silencio si todo eso era realmente necesario. Pero lo que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte es que cada paso, incluso los que más dolieron, formaron la estructura espiritual que necesitarás para sostener tu propósito. Dios no solo te llamó, te está formando para cargar lo que viene. El proceso no es castigo, es construcción. Dios no te quebró, te moldeó, no te debilitó, te fortaleció, no te abandonó, te entrenó. Los elegidos no son formados en jardines, son formados en desiertos, fosos, prisiones, tormentas. Porque solo quien fue probado sabe liderar, amar, discernir y resistir cuando llega la asignación real. Tu proceso no fue una interrupción de tu propósito. Fue el laboratorio donde Dios preparó tu carácter, tu sensibilidad y tu dependencia de Él. Esto se ve claramente en la vida de José, uno de los ejemplos más profundos de formación divina. José soñó grande, pero no tenía aún el carácter para sostener lo que había soñado. Por eso Dios permitió que pasara por el foso, la venta, la traición, la acusación injusta y la prisión. ¿Dios quería destruirlo? No. Dios estaba desarrollando en él algo que jamás habría aprendido en la comodidad del hogar: la sabiduría para gobernar, la paciencia para esperar, la humildad para servir, la autoridad para discernir. El foso no fue un error, fue una clase. La prisión no fue un castigo, fue un entrenamiento. Cada paso lo formó para el día en que sostendría el alimento de naciones. ¿No te parece familiar? ¿No sientes que tus propias heridas te enseñaron cosas que nunca habrías aprendido en el descanso? El Espíritu Santo te muestra hoy una verdad profunda. Tu proceso no te hizo menos, te hizo capaz. El enemigo quiso usar tu dolor para destruirte, pero Dios lo usó para construirte. Aquello que pensabas que te quebraría, en realidad te hizo más fuerte espiritualmente. Esa traición que lloraste, esa soledad que te acompañó, esas puertas que se cerraron, fueron herramientas en las manos del alfarero. Porque Dios no solo quiere llevarte al destino, quiere asegurarse de que cuando llegues, seas la persona que ese destino requiere. Escucha esta palabra que confirma lo que Dios ha estado formando en ti. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza. Mira el orden: primero tribulación, luego carácter, luego esperanza. Dios construye de dentro hacia afuera. Primero forma tu espíritu, luego tu carácter, y después te entrega el propósito. En tu día a día, entender esto transforma tu perspectiva. Ya no ves tu proceso como un túnel oscuro, sino como un taller divino. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué está despertando Dios en mí? Comienzas a ver que tu sensibilidad no es debilidad, es discernimiento, que tu cansancio no es falta de fe, es señal de que cargas más de lo que otros cargarán, que tu historia no fue aleatoria, fue intencional. Dios está levantando en ti una persona que no solo sobrevivirá, sino que influirá, ayudará, guiará y restaurará a otros. Y ahora llega la revelación más profunda de todo este mensaje. Dios no solo te formó, te está transfiriendo autoridad espiritual para la temporada que viene. Esa autoridad no se compra, no se aprende, no se hereda. Se forma en el fuego, en el silencio,
en la espera, en el dolor y en la fidelidad. En el siguiente tema descubrirás cómo Dios te entrega esta autoridad espiritual y qué significa caminar como un verdadero elegido en un mundo gobernado por tinieblas. La autoridad espiritual que Dios pone sobre ti en medio de un mundo gobernado por tinieblas. Hay una verdad que solo se revela a quienes han sido formados en el fuego. La autoridad espiritual no se recibe cuando todo está bien, sino cuando superviviste a lo que quiso destruirte. La autoridad no viene de un título, ni de un cargo, ni de palabras bonitas. La autoridad nace cuando caminas con Dios, aun cuando todo a tu alrededor parece contrario. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere que entiendas hoy. La razón por la que el infierno te atacó tanto es porque Dios estaba depositando en ti una autoridad que no muchos tienen. La autoridad espiritual viene después de la prueba, después de la caída, después de la restauración, después de la noche oscura donde casi renunciaste. Porque quien estuvo en el suelo y se levantó con Dios, nunca vuelve a caminar igual. Lleva algo en la mirada, en la voz, en el espíritu, una firmeza que no se aprende en libros, un discernimiento que no se enseña en templos, una fuerza que no proviene del ego, sino de haber visto la mano de Dios sostenerlo en lo más profundo del dolor. Esto se ve claramente en Elías. Elías era un profeta de fuego, con autoridad para llamar lluvia, para cerrar cielos, para desafiar reyes. Pero su verdadera autoridad no nació en el Monte Carmelo frente a los falsos profetas. Su verdadera autoridad nació en el desierto cuando huyó agotado, deprimido, sintiendo que ya no podía más. Fue ahí donde Dios lo tocó, lo alimentó, lo fortaleció y lo reposicionó. Elías salió de ese encuentro no solo como un profeta poderoso, sino como un hombre que había experimentado la ternura y la fuerza de Dios al mismo tiempo. La autoridad nació del quebranto. ¿No te recuerda a ti? ¿No sientes que la temporada que más te rompió es justamente la que más te hizo crecer espiritualmente? El Espíritu Santo quiere que entiendas esta verdad profunda. La autoridad que estás recibiendo es peligrosa para las tinieblas, porque no viene de un discurso, viene de una vida marcada, restaurada y sostenida por Dios. La autoridad verdadera carga peso. Cuando oras, el cielo escucha. Cuando hablas, tu voz tiene espíritu. Cuando resistes, el enemigo retrocede. No porque seas fuerte en ti mismo, sino porque llevas la marca del que te levantó. Escucha esta palabra que confirma el nivel al que Dios te está llamando. Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Esta autoridad no es simbólica, es real. Es la misma autoridad que Jesús entregó a sus discípulos, la misma que fluye en quienes han sido procesados, purificados y confirmados en el Espíritu. No es arrogancia, es posición espiritual. No es orgullo, es identidad divina. Cuando llevas esta autoridad a tu día a día, comienzas a moverte distinto. Dejas de temer lo que antes te paralizaba. Dejas de escuchar la voz del enemigo como antes. Dejas de interpretar cada problema como destrucción. La autoridad te hace caminar con claridad, orar con fe, resistir con firmeza. Te transforma en alguien que no solo sobrevive, sino que influencia. Alguien que no solo recibe palabra, sino que la transmite. Alguien que no solo lucha, sino que libera. Y aquí viene la revelación final antes de la conclusión. Dios no te levantó solo para sobrevivir en un mundo gobernado por tinieblas. Te levantó para brillar en medio de ellas. No para esconderte, sino para avanzar. No para temer, sino para cargar su presencia. No para pasar desapercibido, sino para manifestar el propósito por el cual fuiste elegido desde antes de nacer.
El Espíritu Santo ya te ha mostrado tu formación, tu identidad, tu ataque y tu propósito. Ahora viene la parte más poderosa de todo este mensaje, el cierre que une todo lo que Dios habló hoy y activa tu espíritu para caminar en esta nueva temporada. Cuando miras hacia atrás, comienzas a entender que nada de lo vivido fue casualidad. Cada batalla emocional, cada noche de dolor, cada temporada de silencio y cada puerta cerrada formaron un hilo invisible que ahora puedes ver con claridad. Dios no estaba destruyéndote, estaba revelándote. No estaba alejándose, estaba acercándote a tu verdadera identidad. Y hoy, después de recorrer estos temas, sientes dentro de ti una certeza nueva. No eres una víctima del ataque, eres el elegido en medio de él. El Espíritu Santo te mostró que el enemigo te persiguió desde tu niñez porque vio señales de lo que ibas a cargar más adelante. Entendiste que tus lágrimas tenían propósito, que tus heridas tenían enseñanza y que tu sensibilidad espiritual siempre fue un indicio de tu llamado. Descubriste que la guerra que enfrentaste no era señal de abandono, sino evidencia de tu asignación. Cada sacudida, cada movimiento inesperado, cada emoción rota estaba preparando el terreno para la temporada que ahora se abre frente a ti. Comprendiste también que, cuando la batalla se intensifica, no es porque Dios te dejó solo, sino porque estás cruzando hacia un territorio nuevo. Que la presión espiritual no anuncia destrucción, sino nacimiento. Que el enemigo no teme tu pasado, teme la autoridad y la luz que estás a punto de manifestar. Y esa revelación cambia todo. Cambia cómo te ves, cómo interpretas tus procesos y cómo enfrentas tu futuro. Porque ahora sabes que el ataque solo confirma que tu destino está cerca. Dios también te enseñó a discernir entre un ataque del enemigo y un movimiento divino. Lo que antes te confundía, ahora se vuelve claro. El ataque busca hundirte. El movimiento de Dios busca elevarte. La oscuridad quiere apagar tu fe. Dios quiere despertarla. La confusión quiere frenarte. La dirección divina quiere liberarte. Ya no caminas a ciegas. Ahora caminas con discernimiento, con ojos espirituales abiertos, con sensibilidad para reconocer el susurro del Espíritu Santo aún en medio del ruido. Y lo más poderoso de todo es esto. Dios te está entregando autoridad espiritual. Una autoridad que no se recibe con aplausos, sino con procesos. Una autoridad que no viene de la comodidad, sino de la fidelidad. Una autoridad que se forma en el dolor, pero florece en la gloria. Así como José se convirtió en gobernador después de ser rechazado, como Moisés se convirtió en libertador después de ser perseguido, como Pedro se convirtió en roca después de ser zarandeado, así también tú estás siendo levantado para caminar con fuerza, sabiduría y discernimiento en un mundo gobernado por tinieblas. El Espíritu Santo te recuerda hoy que tú no fuiste creado para esconderte, sino para brillar, no para retroceder, sino para avanzar, no para sobrevivir, sino para transformar. Tu vida tiene peso en el cielo, tu voz tiene poder en la tierra, tu fe tiene impacto en lo invisible. Y aunque las tinieblas se levanten, tú cargas una luz que no puede ser apagada. Eres el elegido de Dios en un mundo del diablo, y por eso cargas una misión que va más allá de lo que ahora entiendes. Cierra tus ojos un momento y deja que este mensaje descienda a lo más profundo de tu corazón. Oración final. Señor, gracias por hablarme con tanta claridad. Gracias por recordarme quién soy en ti y por qué fui elegido. Te entrego todo lo que soy y todo lo que viene. Fortalece mi espíritu, renueva mi mente, sana mis emociones y alinea mi corazón con tu voluntad.
Declaro que camino bajo tu luz, bajo tu protección y bajo tu propósito. Espíritu Santo, guíame en cada paso, protégeme en toda batalla y úsame para llevar tu amor y tu palabra donde tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando todo parezca oscuro, recuerda esto. Cuando todo parece perderse, es cuando Dios comienza a actuar. Y si este mensaje tocó tu espíritu, escucha esto con atención. Dios te habla hoy. El Espíritu Santo sigue obrando. Tu fe no es en vano. Tu propósito no terminó. Si deseas más mensajes de Dios, más palabras proféticas, más reflexiones cristianas, más oraciones poderosas, más contenido que fortalezca tu fe y te ayude a escuchar la voz del Espíritu Santo, entonces quédate en este canal. Porque aquí Dios te habla, te guía, te levanta y te prepara. Suscríbete y recibe diariamente mensajes que fortalecerán tu fe.